器もダイナマイトも手に入らなくなってしまった。もう軍とは縁が切れたんだ。軍人なんて今やみんな財閥の犬なんだ。だからもう会う必要もなくなってしまった。わかるか？何の目的もないんだ。君たちにやってもらうことも何もないんだよ。だから帰ってくれ。どうした？これだけ言ってもまだ分からんのか？計画は中止だ。もう何の望みもないんだよ。分かってます。じゃあ君らは命を懸けようというんだな。何の期待も希望を持たずに。何もないかもしれないんだぞ。はい、一つ、我らは純粋に身を挺して邪心歓喜を払わん。一つ、我らは同志愛助けて国難に赴かん。一つ、我らは万死をもて維新の礎とならん。Bueno, ¿qué tal? Aquí va el siguiente programa, que sería el segundo programa oficial de esta pequeña sección de Futurism Forever en español. Ya después de haber hablado sobre el manifiesto joncista de Ramiro Ledesma, pues traemos esta discusión, este pequeño coloquio en grupo, que bueno, más que una lectura en específico, será una discusión sobre el tema de la causa perdida, un tema del que se ocupa tanto Mishima como D'Annunzio, Ontiveros, Panunzio, son distintos los escritores que desde el fascismo lo abordan. Y pues bueno, queríamos dar ese eje, queríamos como profundizar en esta cuestión que poco se discute, de la que se ha escrito por partes y de la que se ha escrito en fragmentos, pero realmente no hay ningún texto que lo sintetice de buen modo. Y pues bueno, quería yo empezar la sección con esta cita de Mishima, de Nieve Primavera. No hay duda que se dirige directo a la tragedia. Será hermoso, por supuesto, pero ¿cómo debería desperdiciar toda su vida como ofrenda de sacrificio a una belleza tan fugaz, como un pájaro en vuelo visto desde una ventana? Y pues bueno, para el programa de hoy nos acompaña Judas, nos acompaña Mori, Stenbock, Big Chongus, Well Done, y bueno, estos serían los contertulios de hoy. Y bueno, para dar paso al programa, Judas va a leer un texto suyo para abrir la sección. Judas Simón, es un texto originalmente que publiqué en Twitter en inglés, pero lo pseudo traducí a español, ¿no? Es más que nada sobre, ya ves cómo hablan del fascismo, como que debido a que perdió la guerra ya es de facto inválido, ¿no? Y pues más o menos va por ahí el texto. ¿Ahí ya lo empiezo, no? Simón. Normalmente se cree que la derrota del fascismo debe significar que la ideología ha fallado sus premisas, y de esa forma es una creencia inválida. Después de todo, engancharse en el conflicto más grande de la humanidad y ocasionar la formación de una coalición masiva en su contra debe significar que realmente fue un pensamiento insignificante. La realidad de los hechos muestran que el colapso del fascismo es aquello que lo hace un ideal digno de seguimiento. Su existencia, a pesar de corta, mostró la belleza interna de tal ideología y le permitió exponer las posibilidades que su praxis podría ofrecer. Debemos darnos cuenta que realmente llegamos a ver dos versiones del fascismo: aquellos periodos de esplendor y éxito gubernamental y, por supuesto, su primera y última lucha por la existencia. Esto diferencia las creencias fascistas del capitalismo y comunismo, puesto que hemos llegado a ver la degeneración de ambos. Por un lado, los regímenes comunistas se degradaron hasta su propio colapso. Por el otro, el capitalismo se encuentra en un estado de degeneración que de igual forma lo llevará a un inminente colapso. El fascismo tuvo la dicha de poseer una muerte joven. Jamás llegamos a ver la degeneración del sistema fascista. Todo lo que llegamos a ver fueron regímenes cortos, bellos, los cuales fueron terminados mediante la espada. Dicha muerte nos muestra la validez de tal causa.
Se ha dado el caso que muchos fascistas han propuesto la idea de morir joven debería ser parte de nuestro naquel de creencias, puesto que hay que prevenir al crecer hasta el punto de vejez, decrépita y senil. Vale más llegar a la apoteosis del ser, para entonces asumir la transición final. Como diría Mussolini, aquel que teme la muerte jamás ha vivido. Yo he vivido, probablemente demasiado. La vida no es más que la intersección entre dos eternidades, el pasado y el futuro. Y siempre y cuando mi estrella haya brillado, fui suficiente para todo. Ahora que se desvanece, nadie es suficiente para mí. Otras figuras como Goebbels describirían tal creencia de la siguiente manera. Si el día en el que nos tengamos que ir llega, si algún día somos dirigidos a abandonar la escena histórica, azotaremos la puerta tan fuerte que el universo temblará, y la humanidad se echará para atrás en estupefacción. Al perder la guerra, el fascismo logró aquello que normalmente no se logra. Trajo el triunfo del ideal a unos cuantos individuos, los cuales pueden experimentar los beneficios de la filosofía en su persona. Incluso si consideramos la imposibilidad de una victoria política, el fascismo como forma de vida aún es posible. Debemos recordar que estamos hablando de una filosofía de vida interesada en la política, no al revés. El fascismo es un camino hacia la política, que bien puede ser aplicado a tu persona o comunidad. Lo que se debe hacer hoy en día depende del individuo. Algunos pueden intentar la victoria política, otros podrían centrarse en su persona o comunidad. Todo es una batalla por el ser. Todo está dentro de los confines de aquello que podemos hacer, sea por nosotros o nuestros seres queridos. Es ahora, después de la derrota, que debemos poner a prueba nuestra voluntad. La hora más oscura siempre es seguida por la hora más brillante. Ahora que el fascismo ha sido barrido de la escena política, hemos demostrado que nuestra ideología trae más luz al hombre, no más oscuridad. Los fascistas, que entre comillas, que son estereotipos andantes, no son más que un alimento para los medios de comunicación, que rápido se alimentan de tan buen festín. Es nuestra responsabilidad al burlarnos y aislar a dichos grupos de fascistas, que no son más que un grupo andante. El cambio empieza cuando nos volvemos representantes vivientes de la filosofía que predicamos. Otras ideologías no requieren que uno se empuje hacia adelante constantemente. El fascismo, por su parte, lo hace. Está bien si eres gordo y fascista, está bien si eres débil y fascista, siempre y cuando estés trabajando en cambiar, mejorar tu situación y crecer como persona. Al final del día, el abrazar al fascismo le hemos otorgado una victoria más a la filosofía. Nosotros, como individuos, le hemos dado al fascismo el triunfo del ideal al asumir categoría tan odiada en el mundo moderno. Fin. Eso sería todo, güey. Ahí no sé cómo quieran empezar o... El fascismo es una ideología muy linda y válida. Wholesome 100. Muy cierto. Pero bueno, yo creo que en este texto como que logras darle a todo, ¿no? Esta cuestión de que realmente el hecho de que el fascismo sea una causa perdida no termina siendo motivo suficiente para abandonarle, ¿no? Y bueno, algo que llega a comentar también Ontiveros, como sumándole a ello, es el hecho de que cuando uno se entrega a una causa perdida y reconoce que es una situación difícil de rescatar o bueno, directamente destinada al fracaso, pues implica una cierta incondicionalidad, ¿no? La incondicionalidad de quien ya no tiene nada que perder. Entonces, en ellos entiendo yo que hay una entrega superior y es una entrega total, la del hombre que se entrega, se abandona a esta causa perdida como quien se arroja al abismo, ¿no? Y lo hace libre de todo interés, lo hace libre de las consecuencias, lo hace libre de los resultados de la acción y se fija más bien como en el acto puro y en el acto bello que implica ese combate. Y insisto, en una total indiferencia por lo que sea de ello, ¿no? Que de ello también habla Mishima, Mishima lo explica bastante bien. Y bueno, creo que es algo complicado porque es aquí en donde esta cuestión se torna más bien en una suerte de filosofía personal, ¿no? Esta filosofía de este arquetipo del guerrero poeta, cuya resistencia espiritual, cuya resistencia individual contra el mundo moderno vendría a ser esa, ¿no? El abandonar la política y seguir luchando, pero por una necesidad interior, ¿no? Como lo decía Dominic Benner, el combatir por una llama interior que nada tiene que ver con un interés en el juego político, ¿no? Que también hace recordar un poco a Junger, ¿no? Como desde la figura del anarca él habla sobre amar a la tragedia, el amar a la derrota, en el sentido de que la derrota termina siendo la victoria que nunca termina, ¿no? Si la victoria condiciona a los triunfadores en el sentido de que les ata la realidad material de las cosas, la derrota y el desvanecerse libra al héroe convertido en mártir de esta limitación que implica el mundo físico, ¿no? De esto también habla Mishima,
que bueno, Mishima creo que de todos los autores de nuestro abanico ideológico es el que más se enfoca en esta cuestión de la causa perdida. Y pues bueno, pero no sé si alguien más quiera continuar con el espacio. Hey, de esto habla Mario Palmieri sobre esto en la filosofía del fascismo, que el fascismo no nada más es política como ganar y ser dictador de tu nación, es también una ideología que debe actualizarte como persona, no nada más es política, es algo más. Tiene que ver con el espíritu actualista de la doctrina que propone Gentile, ¿no? O sea, bien se dice en la Orígenes y Doctrinas del Fascismo por Gentile de que realmente es algo que tú tienes que llevar a cabo de manera religiosa, no es algo que tú vayas a aplicar en la política de facto, ¿no? No es una ideología política el fascismo. O sea, primero tiene interés en filosofía de vida y de ahí se mueve a política. No es realmente una doctrina política per se. Se vuelve política si es que tiene interés en ella, pero fácilmente puede ser abstraída de la política y mantenida como una filosofía de vida para los individuos, ¿no? O para comunidades pequeñas. Claro, y creo que esto termina por estetizar de algún modo la militancia política, ¿no? O sea, adquiere un sentido más bien salvífico, más metapolítico, y se distancia del interés de la conquista del poder político, y se enfoca como más allá de la palabra, pues encontrar la purificación mediante el dolor, ¿no? O sea, el entregarse a esta causa perdida, el entregarse a todo el dolor y el sufrimiento en vano que implica, pero esto con la finalidad de que de algún modo alcanzar así la verdadera victoria espiritual que de ello habla también Miguel Serrano. Y bueno, Ernesto Jiménez Caballero, quien fue el único protofascista español responsable de la fundación del nacional sindicalismo, escribe tras la guerra que los fascistas de algún modo eran vencidos de ayer, pero vencedores de mañana, ¿no? Para Jiménez Caballero, el hecho de que el fascismo fuese derrotado por la vía de las armas le permite de algún modo el sobrevivir, ¿no? De algún modo el fascismo ha sido la única ideología que ha sabido adaptarse a la derrota porque bueno, o sea, realmente es increíble cómo la ideología que desencadenó el conflicto armado más grande de la historia de la especie haya terminado por seguir en nuestros días, aún sea así a través de pequeños grupúsculos y pequeños afiches y pequeñas cosas, pero bueno, sigue en pie de algún modo, ¿no? Si bien no políticamente, sí que lo hace de manera espiritual, ¿no? De una manera más simbólica. Entonces, pues sí, yo creo que en esta derrota histórica, tanto el fascista como el fascismo en sí mismo tienen la posibilidad de rejuvenecerse, ¿no? El fascismo tuvo el privilegio también, como bien mencionaba el texto de Judas, de morir bellamente, de fundirse en la primavera de la juventud y de caer en combate, ¿no? Creo que para el fascismo ese es un final mucho más digno que el que tuvo el comunismo, ¿no? De esa gangrena interior, de descomponerse por pequeños conflictos. Y pues bueno, yo de verdad prefiero ver a un Mussolini colgado, con el rostro desfigurado, prefiero ver a un Hitler suicidándose bajo tierra, que ver a un Mussolini, qué sé yo, muriendo en las condiciones en que murió Stalin, por ejemplo, ¿no? O volverse lo que fue Roosevelt al final. Entonces, pues sí, yo creo que de algún modo esto conecta con otros aspectos de la filosofía estética de Mishima, como el morir joven y todas estas cosas, de modo que esa muerte pues eterniza, ¿no? Y dignifica el punto máximo del régimen, el pináculo de esta manifestación espiritual que es el fascismo. Pues yo estoy de acuerdo con eso, especialmente de igual forma ya durante los últimos días de la República Social Italiana, ya se escribía por diferentes fascistas de que ya después de la guerra, eh, en sí sería criticada la ideología, ¿no? Se asumiría de que ya que perdió, ya no vale madres, ¿no? Pero se ve como que, por ejemplo, Mussolini creía de que si una vez se perdiera la guerra, lo que se tendría que hacer es dar el ejemplo, ¿no? Dar un ejemplo de que el fascismo puede ser rehabilitado históricamente y que no es realmente lo que lo van a tratar de pintar, ¿no? Lo cual muchos actualmente han fallado en entenderlo y se ponen a hacer un meme andante, ¿no? Y de igual forma se puede ver igual con escritos como el de... Creo que era Alberto Viggi, no me acuerdo el nombre completo del vato, pero hablaba de que ya después de la derrota se tendría que tener ese criticismo del fascismo, pero más que nada desde el fascismo, ¿no? O sea, porque obviamente los que van a estar fuera de la ideología la van a criticar, pero de maneras pendejas.
y sería como que una carrera de fascista, el criticar a la ideología y mejorarla, ¿no? Y dar un ejemplo a seguir para las futuras generaciones. Simón, de hecho creo que Aldo Resega y Domenico Lechisi escriben de ello, ¿no? Ya en los últimos días de Saló. No, sí, sí. Y Mussolini eso decía, pues que hay que... Lo van a cubrir de basura, le van a... O sea, básicamente ya sabía lo que le iba a pasar, que acaba como colgado, desfigurado, miados, como que no fue una muerte muy honrable, como se le podría decir, ciertamente. Pero incluso en eso es como que, aún en eso nos te pide Mussolini de que seas alguien ejemplar, seas un ciudadano ejemplar, seas alguien que la gente pueda ver hacia arriba y pueda facilitar como que un cierto nivel de respeto al fascismo, ¿no? A pesar de que se está en la derrota y a pesar de que vas a estar bajo otro tipo de sistema, que igual y si no respetas, deberías tratar de trabajar bajo él, ¿no? O sea, deberías estar como que de ser el ciudadano ideal, incluso en un tipo de sistema que obviamente no te va a favorecer, porque tienes que facilitar la reconstrucción de la patria como si lo veíamos hoy. Claro. Yo creo que uno de los mayores representantes de esto, de la muerte joven, es, son la Guardia de Hierro rumana. O sea, solo el título del libro, todo el título del libro, que se llama Para mis legionarios, que está escrito de una manera que es para transmitir el mensaje de las ideas de Codrani a los futuros legionarios, porque de hecho cuando el coreano funda la Guardia de Hierro, él ya sabe que lo más seguro es que él muera, y lo más seguro es que se le iba a difamar a todas sus acciones. Es que tanto la Guardia de Hierro como, por ejemplo, los Tatenokai de Mishima tenían en común el que eran como ejércitos espirituales, podría decirse, de que su meta no estaba concentrada en lo material, sino que en algo más allá. Como por ejemplo en el caso de Mishima, de que como ya se sabe, era por sobre todo un artista, estaba más que nada estaba muy influenciado por la idea del esteticismo y que creía de que la belleza debía de primar por sobre todo. Entonces, de ahí es de donde vendría, por ejemplo, esto que él hizo de que lo de su intento de golpe de Estado y posteriormente su suicidio, de que él ya sabía de que eso iba a fracasar, pero lo realizó de todos modos por la belleza de realizarlo. Sí, por ejemplo, en el caso de la Guardia de Hierro, por ejemplo, tenía los escuadros de la muerte, que no eran, que se llamaban el escuadro de la muerte en el sentido de que, como ellos consideraban la vida algo tan sagrado, el solo darla por la causa, lo hacía algo, un acto, el mayor acto ¿cómo se dice? Un acto, sí, pero tan sagrado, un acto lo más sagrado que uno puede hacer en su vida, dar su vida por su nación, por su gente, por algo. Claro, y de hecho Isidro Palacio sí marca ese paralelismo muy, muy curioso entre la Guardia de Hierro y el Tatenokai, porque justamente Codreanu pues sí se refiere a sus legionarios como un ejército de mártires, ¿no? No solamente estamos listos para dar la vida, sino que queremos darla y la primera oportunidad que tengamos de hacerlo, la tomaremos. Y él justamente pues tiene esta cita, ¿no? De que no pudiendo vencer vivos, venceríamos muriendo. ¿Por qué? Porque de algún modo, como bien mencionas, como que esta lucha que libró Codreanu y Mishima con sus respectivos grupos fue una lucha más bien espiritual que no tenía que resultar en una practicidad política, ¿no? Creo que la conquista del poder fue la última de sus preocupaciones. Al final era una forma de resistencia que terminaba por dignificar al individuo. O sea, era una doctrina que no tenía ningún valor fuera de quien la practicaba, pero que para con uno mismo, pues, le extiende, ¿no? Y le eterniza.
Y bueno, de hecho, Carlos Caballero Jurado también escribe sobre esto, ¿no? Cuando prologa Ontiveros, ¿no? Que lo que menos importa es si esta lucha tiene algún sentido, si esta lucha dará frutos o no, sino que aquellos a quienes hayan participado en ella, pues terminarán siendo más nobles, ¿no? Terminará siendo honrados por ella. Y creo que esto se extiende también hasta Cazapán, ¿no? Hasta el neofascismo de nuestros días, porque en Cazapán, justamente, en este libro de No hay dolor, pues se da a entender algo similar, ¿no? Con esta doctrina de, bueno, puede que jamás hagamos la revolución, puede que jamás veamos nuestros ideales siendo aplicados, pero creo que eso es lo que menos importa, ¿no? Estamos aquí para divertirnos y si no nos queda nada más que hacer, pues tendremos que bailar entre las ruinas. Y sí, y esto pues podría relacionarse de algún modo con una suerte de nihilismo más dionisiaco, ¿no? Un pesimismo heroico, como lo llama Ébola, como este nihilismo activo, que es un no al todo, pero sin rendirse, ¿no? Sin caer. Y bueno, volvemos a esto mismo de que se libra una contienda que ya está perdida, se lucha una causa que ya está perdida, pero ello implica un sacrificio aún mayor, un sacrificio aún superior. ¿Sabes? Yo creo que eso tiene más que nada que ver, es precisamente lo que mencionabas con lo del espíritu dionisiaco, ¿no? Es ese como nihilismo proactivo, de que, o sea, estás viendo que la vida en sí es locura, ¿no? La vida en sí está hecha para lastimarte, está hecha para que tú no quieras como que, sientas como que todo se está echando encima a veces, ¿no? Pero la realidad es de que incluso en esos momentos es cuando más tienes que hacer que se ponga más difícil todavía la vida. Es en esos momentos en los que te tienes que dar cuenta de que para que tú tengas algún tipo de placer en la vida tienes que tener ese tipo de lucha, ¿no? Que de hecho graciosamente se mezcla más o menos con lo de el horror cósmico, ¿no? Ya ves el concepto de buscar algo que está más allá de nuestro entendimiento, algo más allá de lo que es humano, ¿no? Algo que nosotros simplemente veamos y no estemos preparados para presenciarlo, para experimentarlo. Entra en ese tipo de juego de fascismo de que no deberíamos buscar la paz perfecta, no el mundo perfecto, que es el rechazo a la vida cómoda. Y no es más que nada, no es como que, si queremos que nos caiga una roca en la cabeza, ¿no? Más que, sino de que es ese entender de que la vida tiene un sentido dionisiaco con ella. Es de que es tanto placer como dolor. Y el hecho de que sea ambos es bueno y está justificado, y es lo que permite de que el placer exista y lo que permite de que nosotros podamos experimentar ese tipo de sentido de que hay algo por lo que estamos luchando, a pesar de que ahora, hoy en día especialmente, se vea esa falta de que no sentimos como que hay un objetivo de que vayamos a lograr algo por el fascismo como tal, ¿no? Porque es como que ya está muerto completamente el fascismo. No importa dónde veas, no importa qué tipo de movimiento veas, todo tipo de movimiento que se trata de organizar o acaba subvertido, acaba siendo liderado por un pendejo, es nada más una panda de homosexuales pretendiendo que están representando algún tipo de fascismo moderno. Y, y yo creo que es lo que tú dices, el sentido dionisiaco de que ya valimos madres, estamos en una mierda, pero aún en eso se puede encontrar placer en la vida, a pesar del dolor que se tiene hoy en día. Y a pesar de ese vacío existencial que muchos sienten, que tratan de buscar o llenar con tipos de ídolos que, o sea, han aparecido actualmente, ¿no? Ya hay diferentes figuras que yo puedo resaltar como válidas, como modelo a seguir, y que representan el ideal de que a pesar de que hoy en día todo parece que está en la mierda, se puede encontrar pasión o valor, disfrute en ciertas actividades. Simón, creo que vendría a ser como la belleza del acto en sí mismo, ¿no? La belleza por la belleza y la acción por la acción. Y en ese sentido, pues creo que incluso es como más meritorio el adoptar y abrazar una causa perdida, en el sentido de que el sacrificio que implica es mucho mayor que el de, qué sé yo, el de adaptar una ideología que es acorde a la realidad política de nuestros países, ¿no? O sea, pues, suena muy pendejo y es ya como un ejemplo muy burdo, pero algo que he dicho mucho y no me canso de decirlo, creo que es propio decir, es que tiene mucho más mérito ser nazi en un mundo en que los nazis perdieron la guerra que serlo en el mundo en que ganaron, si sabes a lo que me refiero. O sea, ese espíritu combativo, ese espíritu de resistencia,
pues termina expandiéndose ante esa posibilidad. Sí, es entendible y es más que nada la mentalidad esa que podría haber tenido un Mishima en algún tipo de realidad alternativa en la que ganara Japón Imperial y el eje, ¿no? O sea, sería como que aún en esas Mishima hubiera encontrado una forma de actuar de la forma que actuó. Sí, bueno, ya lo he dicho varias veces, pero esto de que Mishima probablemente, si es que Japón hubiera ganado la guerra, se hubiera hecho comunista. Y es que en el libro este de Mishima, un terrorista estético, me parece que se llamaba, se menciona, se tiene precisamente como parte de su tesis el que Mishima necesitaba, o sea, Mishima odiaba el estado en el que se encontraba el Japón de su tiempo, pero a su vez lo necesitaba porque eh, necesitaba algo a lo que oponerse. Yo creo que es lo que tienen todas las ideologías, de que, o sea, independientemente de dónde parezcas o dónde veas, toda ideología ocupa algo a lo que oponerse, toda ideología ocupa algo a lo que estar combatiendo, porque si no deja de justificar su existencia como ideología gobernante, ¿no? Y es justamente algo que yo andaba viendo ahorita que estaba trabajando con lo de los 14 puntos de ECO, que el autor clama de que algo del fascismo, de que ocupa tener un enemigo de Shincho, ¿no? Ocupa tener un enemigo al que oponerse a cada rato. Pero eso es en todas las ideologías, o sea, no importa tú dónde veas o dónde pongas el ojo, está cada ideología donde tú ah, te pongas a investigar, te vas a dar cuenta de que todas y cada una de ellas tienen que encontrar algo a lo que oponerse, todas y cada una de ellas tienen que justificar su existencia, porque de otra forma dejan de justificar su valor como ideología, ¿no? Porque ya no tienen ningún tipo de problema al cual enfrentarse. Y es por eso que el espíritu del fascismo es aquel de que nunca se va a llegar a una paz perpetua, y eso es bueno. Eso está justificando la existencia de que estemos batallando, de que estemos trabajando y de que estemos teniendo nuestro entorno nacional a tope, ¿no? Sí. Y juega con ese aspecto del fascismo. Simón, y de hecho es muy curioso porque de lo que menciona Stenbock, Otto Weininger llega a una conclusión similar, ¿no? Desde su antisemitismo muy férreo, pues le cuestiona, ¿no? Si es que la solución al problema judío es destruirlo, acabar y exterminar al pueblo judío. Y lo que él contesta es que por más antisemita que se sea, si se acaba con los judíos, se acaba con ello a lo que el espíritu ario o el pueblo ario tiene que oponerse. Entonces, si el héroe se queda sin su enemigo histórico, pues no hay manera de que el héroe siga siendo héroe. O sea, del mismo modo que el fuego necesita del oxígeno para arder, de algún modo como que esta figura arquetípica necesita de algo a lo que ponerse para avanzar y crecer. Y creo que es una cuestión como no sé si llamarlo respeto de algún modo, porque Miguel Serrano también hablaba de esta cuestión en cuanto a los judíos, y que es por poner un ejemplo, ¿no? Si no son los judíos es la modernidad, y si no es la modernidad es la decadencia de nuestras naciones, o es la decadencia espiritual del mundo. Pero se necesita como de esos males para poder superarlos, se necesita de ese dolor para poder crecer y se necesita de ese sufrimiento para hacer la turbulación que termine por engrandecer a uno mismo. Entonces, por ahí lo quería llevar yo, el tema de amar a la tragedia, de besar a las heridas y embellecer el dolor, porque son estos males implícitamente necesarios para poder responder. Sí, precisamente lo juega con lo que estoy diciendo, de que, o sea, realmente siempre se tiene que tener ese tipo de enemigo, ¿no? Algo a lo que estar oponiéndose. Y aquel que te diga que lo contrario, de que no, que eso nada más dificulta la vida humana, eso nada más dificulta que nosotros llevemos un entendimiento humanitario de la concepción de vida, simplemente lo que quiere es que lleguemos a un punto en el cual llegamos ahí y no tiene idea de qué tipo de horror va a estar en ese tipo. Es como cuando llegas a una montaña y te das cuenta de que no hay nada. Llegas a la cima, ves para abajo y no hay nada realmente más allá de la montaña. Es por eso de que siempre se debería tener en mente algún tipo de montaña en la cual escalar, y no realmente pensar en escalarla, sino de continuarlo y tenerlo como un ideal a seguir, porque conviene más tener esa meta a completar la meta. Porque el vacío que se llegaría si hay un tipo de fin de la historia no tendría ningún tipo de igual con los horrores que se han presenciado a través de la historia. Simón, de algún modo es como una cuestión muy nietzscheana, ¿no? Pero también lo plantea Evo la Innovatore, de que de algún modo se necesita de un conflicto eterno para contar con un eterno crecimiento. Entonces, pues sí, o sea,
cuando ganemos la guerra no nos quedará de otra más que empezar a hacer la guerra entre nosotros mismos por pura diversión, porque se necesita como de ello para preservar la llama y este espíritu interior. Bueno, si puedo agregar una cosa, sería decir que esta filosofía es probablemente la mejor forma de filtrar entre quién está dispuesto a, bueno, abrazar las verdaderas ideas y quién no. En el sentido de que estamos acostumbrados de todos los lados a ver estamos acostumbrados a ver todos estos lados de personas que simplemente buscan el enriquecimiento personal o buscan apropiarse de una etiqueta porque esto les va a traer algún tipo de beneficio según ellos o lo que sea. Entonces, es este saber del buen morir, esta idea de entregar la vida, lo que precisamente eleva todos estos tipos de doctrinas que están muy diferenciadas de ya sea el comunismo, el capitalismo, lo que sea, que simplemente abogan por una realidad materialista, mientras que se nota que se apuesta totalmente por una espiritualidad y una sensación que no se ve en muchas otras ideologías. Sí, Nada claro. más. Sí, y de algún modo pues es esto también de que el fascismo desde el principio siempre reclamó como este profundísimo deseo de muerte, ¿no? O sea, desde el viva la muerte de los legionarios en España o desde colocar un cráneo como insignia en el pecho de cada soldado y hacer de ello tu estandarte, pues ya es como una expresión muy explícita de este profundo deseo de muerte, ¿no? Del soldado que va a la lucha justamente por encontrar la posibilidad de una muerte digna. Que eso me parece muy bonito porque sobre todo se da en la República de Saló, en los últimos días de Saló, cuando los últimos voluntarios terminan siendo todos jóvenes de entre 16 y 20 años. Entonces son jóvenes que pues ya saben y tienen muy en claro que no tiene sentido el dar la vida por una causa que está meses o incluso semanas de fracasar, pero que lo hacen por un deber interior, por esta necesidad, por este sentido de excelencia para con uno mismo. Sabes que lo mismo pasó con Alemania de Hitler, de que ya cuando estaban atacando las playas de Normandía, igual había niños que se agarraban granadas y se lanzaban contra los tanques, porque tenían esa creencia, ¿no? Del nacionalsocialismo, y igual está lo de los soldados del pueblo, ¿no? Que, o sea, tenían armas viejísimas, o sea, de la Primera Guerra Mundial, que de todos modos iban y se lanzaban contra tanques soviéticos, ¿no? Y el régimen alemán, pues, tenía esa estrategia de hasta el último hombre. Y de hecho, o sea, es respetable el hecho de que, por ejemplo, alguien como Hitler haya decidido quedarse en el búnker. A pesar de que muchos dicen de que no sobrevivió, llegó a Argentina. Si algo, que él hiciera algo así, lo hace ver como menos valioso como un líder, ¿no? Porque decidió hundirse con el barco, y es ese mismo tipo de valor y como deber con uno mismo de que yo ocasioné esto, yo llevé esta nación a la guerra y yo muero en la capital de mi nación. Y es mucho mejor que pensar que Hitler llegó y o sea, se hizo amigo de los reptilianos en la Antártica o algo así. Que a pesar de que muchas naciones socialistas quieren pretender de que sucedió, si algo deberían empujar la teoría de que Hitler murió, porque le da más valor a Hitler como líder. Sí, esto de que se fue a la Antártida se lo llevaron los ovnis, como dice Miguel Serrano. Exactamente. Y es que hay muchos que no se dan cuenta de que la muerte de un líder o la muerte de una figura puede ser como que el escape para que se vuelva una especie de líder. O sea, que se vuelva un mito. Se vuelva un mito que sea válido de seguir. Y es lo que muchos no ven en el valor de la derrota del fascismo, no ven en la muerte de Mussolini, no ven en la muerte de Hitler, y siguen sin ver en bastantes figuras que hasta el día de hoy murieron jóvenes, pero esa muerte joven es lo que les permitió ser tan queridos. De hecho, me hace acordar mucho a lo que dijo un presidente aquí de Chile, que después de que perdió una guerra civil, se suicidó y en su testamento decía de que el sacrificio a veces es lo único que puede engrandecer a un hombre. Pues Total, sí, o sea, realmente. Nada, sí, después de eso. Sí, sí, digo, una muerte bella dignifica toda una vida. Y como bien dices, Judas, o sea, creo que al final el hecho de que estos grandes arquetipos hayan pasado por todo este sufrimiento y terminen desvaneciéndose junto a sus proyectos de vida,
pues termina haciéndoles mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, Codreano, que Codreano muere mucho antes de que la Legión llegase al poder con Antonescu, pero pues él muere fusilado en la cárcel en circunstancias muy extrañas, entonces literalmente se convierte en un mártir de su propio ideal. Y de algún modo creo que eso termina siendo más bello, ¿no? Ese martirio, esa posibilidad de la imperfección que termina siendo irónicamente pues más perfecta que cualquier otra cosa, ¿no? Y eso es a lo que me refiero yo con la nobleza del fracaso. El hecho que en esa derrota pues está la posibilidad de la trascendencia como mártir. Y bueno, aquí hay que hacer como ese pequeño hincapié de que no es tanto venerar la derrota en sí mismo, no es perder por perder, sino entender de algún modo que en ese perder, en ese morir, en ese fracasar, existe la posibilidad de extenderse, ¿no? Y bueno, pues sí, creo que todos estamos en línea con eso. Sí, y de hecho a mí me gustaría como que pensar en eso de que la gente tiene que entender de que a veces es bueno de que alguien muera o que haya muerto de cierta forma, ¿no? O sea, hasta incluso hay estética en que a Mussolini le hayan partido toda la pinche cara, ¿no? Hasta hay estética en que Hitler muera en un búnker, hay estética en que Mishima se suicidara, hay estética en todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, y yo creo que un ejemplo así más cercano, ¿no? A la actualidad, y ya sé, o sea, sé que sí es como que un tema que toco mucho, que es sobre el físico-culturista llamado Aziz, que era un kurdo que se volvió muy famoso, especialmente en círculos en línea, porque el vato, en pocas palabras, podría ser considerado como una especie de Mishima moderno, ¿no? Y esto no lo digo así como por mamar, ¿no? Porque o sea, hasta cierto punto sí tiene ese tipo de mérito el hecho de lo que él hizo, ¿no? Porque, por ejemplo, si lo piensas, el vato lo que hace es que cambia su cuerpo, cambia su estilo de vida, cae en vicios, y entonces ya es en un punto de su vida en el que se da cuenta que tiene mucha influencia y que ha inspirado a muchas personas a seguir la pasión del dolor, ¿no? El dolor del gimnasio, el dolor de estar ejercitándote, el dolor de cambiar tu vida, sin importar si eres débil, gordo, ¿no? El vato se da cuenta de que ha tomado sus decisiones incorrectas en andar de fiestero, en andar tomando drogas, y ya es en ese punto de su vida en el que el vato muere de un paro cardíaco. Y es ese paro cardíaco lo que le permite a sus seguidores el seguirlo, ¿no? El que hasta día de hoy se siga. De hecho, hasta ahorita actualmente, de hecho, hay como que un resurgimiento de su grupo de seguidores que están empujando esa idea de buscar lo estético, ¿no? Buscar la belleza del cuerpo y buscar mantenerla, ¿no? Y de hecho, sí veía valor en eso, ¿no? En el de irse, pero irse dominando, irse bella y sobre todo haber sobresalido, haber dejado una marca en la cual la gente no se olvide, que es algo que el fascismo hace. El fascismo se va bello, el fascismo se va luchando y deja esa marca, ¿no? A pesar de que la gente puede tirarle mierda al fascismo, el fascismo se azotó la puerta, como diría Goebbels. Claro. Digo, es muy divertido ese paralelismo, es muy curioso, porque justamente Cis, intencionalmente o no, pues logra pues morir joven y en ello hay muchísima trascendencia, ¿no? El hecho de que muere, creo yo que a los 22 años, no estoy tan metido en su figura como tú, ya me corregirás si es que murió a otra edad, pero bueno, o sea, el hecho de que fuese todo este personaje y lograse autoconquistarse y alcanzar la autorrealización solamente para desvanecerse y morir a esa edad, pues le hace pues en una figura eterna, ¿no? De algún modo su memoria permanece intacta. Que es también lo que dice Mishima con esta cuestión de morir joven, ¿no? O sea, te será recordado del modo en que lucías y eras el momento de morir. Y hay mucha belleza en esta muerte joven, como en esta entrega absoluta, porque es esta posibilidad de eternizar bueno, de tener el tiempo de algún modo a través con la muerte. Es una suerte como de preservación espiritual, porque tú mismo impones tu propia voluntad a través del suicidio, a través de una muerte provocada, sobre el destino, sobre el devenir, sobre la vida misma, y logras así pues trascender del modo en que tú querías hacerlo, que es un poco también como la figura de Ramiro Ledesma Ramos, ¿no? Que Fernando Márquez lo llama un suicida de closet y todo esto, porque, bueno, cuando empieza la guerra civil, como comentamos ya en el programa pasado, él, pues estaba en Madrid, que era zona republicana, y en lugar de intentar esconderse, en lugar de intentar escapar, pues él da la cara, ¿no? Hace el saludo romano y empieza a rantear con su autismo fascista, y es como esta intención, ¿no? De mírenme, aquí estoy, apúntenme al corazón, y que sea lo que tenga que hacer. Que es también un poco como... Ah, sí, sí, sí. Y eso era algo que se notaba incluso desde su juventud, cuando escribió, por ejemplo, el cuento este de El joven suicida. Claro. De que el suicidio era algo que estaba en su mente desde mucho antes de
de la guerra civil. Totalmente, totalmente. Es como si, bueno, esto sería un poco desviarme, pero hay quien dice que los idealistas o los románticos de algún modo son personas que o bien temen a la vida o bien le desprecian, ¿no? Desprecian al mundo material, desprecian a la vida y es por eso que se sumergen en el mundo de las ideas, que es también algo muy de los hombres, así funciona también la mente masculina. La mente masculina está más entregada a este plano de las ideas, a este plano de lo metafísico, mientras que la mujer, por otro lado, está encadenada a la realidad material, ¿no? Pero bueno, remitiéndome a esto mismo, pues de algún modo, en este desprecio por la vida, en este viva la muerte, en este querer morir joven, en este no querer pudrirse en esta realidad detestable, como la llama Novator, pues surge esta pasión, ¿no? Que es la pasión de la muerte, del querer morir y del saber morir también. Entonces es como esta pulsión muy combativa de quien es tan puro o está en búsqueda de esa misma pureza que se transforma después en una cierta belleza que le lleva a la autodestrucción, ¿no? De hecho, Antiveros también explica esta cuestión cuando habla de Mishima en la Apología de la Barbarie que escribe, diciendo que la belleza termina por destruir a quien le porta, ¿no? O sea, estos ideales tan bellos, estos regímenes tan genuinos, estos personajes tan enigmáticos, terminan siendo demasiado puros para un mundo material y un mundo tan corrupto como este, ¿no? Entonces, tal vez es mejor el que hayan muerto, ¿no? Tal vez es mejor el que hayan desaparecido del modo en que lo hicieron. Y bueno, Bueno, algo que me parece digno de mención, ya retomando un poco más atrás lo de Hitler, era que muchas familias o fieles al partido, al momento que se enteraron que Hitler se suicidó en su búnker, también procedieron a suicidarse en, bueno, en una forma de seguir a Hitler más allá del mundo material. Entonces, es algo muy bello y algo de rescatar este tipo de fidelidad al movimiento, ¿no? Estas ideas a, bueno, la propia imagen de Hitler que terminó siendo un caudillo para todo el pueblo alemán. Y bueno, es esta experiencia también de, bueno, el que el fascismo busca vivir hasta en su máximo apogeo, o sea, ¿qué sentido tendría eh, seguir viviendo si, no, si ya terminó? O sea, ¿qué sentido habría en ese? Ese es aparte también como mencionar un escape a esta realidad material en la que está hecha simplemente para no ganar nunca. Y al fin y al cabo eso está bien. claro. Eso es Sí, lo que le da sentido a todo esto, el nunca ganar. Podrá sonar incluso gracioso, pero se desprecia la victoria. No tiene ningún tipo de valor para el fascismo una victoria. Acá solo queremos fracaso. hombre, bien decía Mishima que la victoria está siempre al lado de la mediocridad, ¿no? Digo, quien gana es porque algo hizo para ganar, ¿no? Si, por ejemplo, digo, ya es un ejemplo muy burdo, pero si Hitler se negó a firmar un armisticio y si Hitler se negó a detener la guerra, fue porque él tenía una mayor disposición, ¿no? A la de comunistas aliándose con Washington o a la de americanos aliándose con los soviéticos. O sea, creo que esta pureza y esta coherencia de uno para con su propio ideal supone este sacrificio, ¿no? Que llevado hasta sus últimas consecuencias supone la muerte. Y es algo Y, mucho más bello y mucho más digno. de hecho, me gustaría leer un texto que se escribió aquí en Chile en 1936, que lo escribió Jorge González Bombarés, que era el líder del movimiento nazista aquí en Chile. Nosotros no somos todavía la realización de una nueva vida, sino sus precursores. Por eso, nuestro deber es el sacrificio, para que, a base de él, se pueda imponer el futuro. Nuestra lucha será difícil y larga, y demandará muchas víctimas más. No nos negaremos a sacrificarnos, porque sabemos que el sacrificio es nuestro destino y es necesario. Es esa nuestra filosofía de la vida y debemos agradecer al Altísimo, el poder sacrificarnos. Hay otros, los partidos políticos, que creen que la historia se hace con programas y acuerdos de asamblea. Nosotros sabemos que ella se hace con mártires y renunciamientos. No, muy lindo, hombre. De hecho, me hizo recordar a esto que dice Dalí.
Digo, Dalí, pues siendo el personaje pintoresco que es, llega a mencionar que para él Hitler, como el masoquista integral que era, tenía la idea de desencadenar una guerra demasiado grande como para poder ganarla, con la idea justamente de morir trágicamente, ¿no? Y bueno, digo, es la interpretación que un personaje como Dalí puede darle a esta cuestión. Y todo esto adquiere también como un cierto carácter, si no delirante, digámosle quijotesco, ¿no? Y bueno, creo que esa es la belleza del fascismo, la belleza de su tragedia y la belleza de su muerte. Y como bien mencionas en tu texto, esta posibilidad de ser mártir, ¿no? Que el fascismo otorgó a miles de millones de hombres la oportunidad de, bueno, tal vez no todos lo llevaron hasta la muerte, pero por lo menos de sacrificarse, por lo menos de vivir esa aventura que les permitió el dar algo y en ello pues toda la grandeza del ser. Hay algo también que quisiera mencionar y es que en el mundo político una cosa es plasmar tus ideas en papel, crear manifiestos, hacer programas, podcasts, decir que querés practicar una matanza y cuáles son las medidas necesarias para que tenga éxito, y otra cosa es llevarlas al mundo material. El mundo material está sujeto a un montón de normas que van degradando las ideas y le van quitando ese valor, esa integridad, si se quiere, esa luz. Y te das cuenta que estás chocando contra la pared. Entonces, esta forma de suicidarse es precisamente no degradarse, es una renuncia totalmente al mundo material. Porque, Hmm. bueno, el sentido puramente romántico no te dicta hacerlo. O sea, ¿qué podrías, que al fin y al cabo cuando llegas a la victoria únicamente llegas mutilado, degradado? Y simplemente la realidad misma está hecha únicamente para encontrar un punto de apogeo y caer. Y qué mejor que ese punto de caída, no existe ese punto de caída, sino un punto de ascensión en la muerte, que degradarse y morir en una cama, como lo hizo el bigotón de Stalin, por ejemplo, de tanto. Total. ¿Sabes? Acabo de recordar algo que igual va con el tema de este episodio, ¿no? Que es algo que sucede en el prólogo de Así habló Zaratustra, de Nietzsche, que ya ves de que Zaratustra le advierte al público de que lo que sucedería en un futuro si es que la humanidad continúa y la gente empieza a vivir más y se empieza a tener ese tipo de concepción de que ahora somos felices, ahora podemos cuestionarnos todo, ahora estamos saltando sobre la tierra, mientras que se hace más pequeña, ¿no? Y está como que este cirquero que cae y muere, ¿no? Y Zaratustra le habla sobre, básicamente que no va a haber ningún infierno, ni mucho menos un cielo. Y el cirquero se pregunta si entonces toda su vida fue simplemente un animal que fue enseñado a bailar, ¿no? Con comida y castigos, a lo que Zaratustra le dice que no. O sea, que realmente él le dedicó la vida a una pasión, y es debido a esta pasión a la cual él le dedicó y murió a través de ella, por la cual para Zaratustra es alguien que merece que sea enterrado con sus propias manos, ¿no? Y esto va con la mano del superhombre, que hay muchos que pueden intentar cruzar la cuerda que lleva hacia el camino del superhombre, pero fallarán, fracasarán en el intento, pero al menos lo están haciendo. Y a pesar de que están muriendo, hay mérito en esa muerte, ¿no? Hay una muerte heroica en el intentarlo, a pesar de que estás fracasando. Hay bravura en ese salto de fe. Pues sí, también volviendo al tema estético, todo este tema también va sumado de la mano con, bueno, con la belleza de poseer un cuerpo joven y fuerte, de todas estas características que siempre se le atribuyen a la juventud. Y es sobre todo una experiencia estética que se basa en, bueno, en el reflejo del cuerpo de la persona. Es decir, Mishima o el negro de mierda que mencionó Judas, tienen, tienen precisamente las características de haberse dedicado a esculpir su cuerpo, sus músculos, y de presentar una imagen joven y fuerte que se contrapone precisamente al cuerpo gordo, débil y marchito de la mediocridad, bueno, no de la mediocridad, sino del punto más bajo del hombre, que es precisamente la vejez, en el que sencillamente espera la muerte, se vuelve aburrida la persona y se despersonaliza prácticamente. Bueno, ya todos conocemos cómo son los ancianos. Y es un rechazo a este final
asqueroso que precisamente supone la salida del suicidio. Y bueno, está el fascismo y todos estos personajes siempre lo han sabido entrelazar perfectamente con dedicar esta muerte a una causa. Sí, al Una causa final, reciente. claro, al final es el fascismo el que dota de esa oportunidad, ¿no? Porque al final, pues bueno, como decía Menandro, ¿no? Los favoritos de los dioses mueren jóvenes. Lo verdaderamente bello no está hecho para este mundo. Y en ello, de ello también hablaba Iván Morris, ¿no? De que en esta cuestión, en esta belleza que no es compatible con la realidad material de las cosas, uno termina autoinmolándose o uno termina buscando como este deseo de muerte. Pero bueno, no sé si alguien quiera ya dar sus comentarios finales para cerrar ya después el programa con una última cita. Básicamente, la belleza siempre será algo joven o representado como algo joven. No podemos caer en decadencia, básicamente. Hay una cita de Mishima en la que él dice, bien se pregunta, ¿qué sentido tiene seguir viviendo si el espíritu está muerto? Esa creo que pega bastante bien con el tema que estamos hablando. Ya para terminar. Y también me recuerda a otra cita de Mishima que incluso aparece en la película, que era esto cuando decía de que eh, antes la edad promedio en la que un hombre moría era a los 30, a los 35, y que en cambio ahora todos morían viejos en una cama de hospital. Sí, Yo, sí. yo por mi lado tengo un comentario final nomás, como una reflexión. Ya ven como eslogan o como trifecta de Veni, Vidi, Vici. Vine, vi, conquisté. En el caso final del conquisté, lo que sería buscar es cómo mantengo que esa conquista sea eterna, ¿no? Y es lo que muchos no piensan. O sea, cómo yo hago que esta conquista sea algo que dure para siempre. Y yo puedo conquistar algo en mí mismo, puedo conquistar algo en mi régimen, pero si no encuentro la forma de mitificarlo, de hacerlo eterno, poco o nada sirvió. Basado. Y pues bueno, creo que voy a cerrar ya con este extracto de Después del desenlace de Gaspar Gómez de la Serna. El mío es un puro grito de libertad y afirmación en contra del destino, contra ese destino que niega la patria. Yo, aunque no crea y nada quede ya, afirmo ahora a Italia, al fascismo y a todo aquello por lo que ofrecí mi sangre, aunque mi grito solo sea como una corta y loca llamarada de vana pólvora, ni me importa que no aproveche a nadie, porque esa pólvora cumple solamente con el mismo acto de arder, y contra ese destino que nos apartaba cicateramente, grito tu nombre, de nuevo rescatado de la nada, y aquí mi sola y única y verdadera victoria, la que con ella he ganado de pureza, de rebeldía e incontaminación con el destino. He ganado tu resurrección espléndida en mi alma. Y pues bueno, creo que eso sería todo. Y no me queda nada más que agradecerle tanto a los participantes como a la audiencia. Ya el próximo sábado estaremos discutiendo algún otro texto que aún está por verse. Pero bueno, no me queda nada más que decir que salud y victoria.